Español nivel C2. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues hoy vamos a continuar con la segunda unidad dedicada a la tauromaquia. En el anterior tema que hicisteis, estuvisteis leyendo un texto sobre el toreo y estudiamos pues expresiones de nuestro lenguaje común, pero que pertenecían al lenguaje de los toros. Esta vez lo que vamos a hacer es leer una crítica sobre un evento taurino. Ya os comenté que son críticas especialmente complicadas porque utilizan un lenguaje muy arcaico, lleno de grandes envoltorios, porque sucede lo mismo con los eventos deportivos, con el fútbol, por ejemplo. Para hacer que el lector se haga la imagen del evento a la cabeza, utilizan un lenguaje lleno de imágenes y en especial el torero es muy anticuado. Es complicado incluso para mí de entenderlo, además de porque no tengo ni idea de toros y no sé los pasos ni lo que describen. Nosotros no vamos a intentar entender estos artículos completamente, porque si no estáis interesados en ese arte, es imposible que sepáis que es una verónica, una gaonera o una larga. Son tres palabras que veremos en el texto y que no tengo ni idea ni de lo que es. Esto no lo tenemos que aprender, pero sí intentar comprender el texto en general. Ver la multitud de epítetos que se utilizan y esto sí que nos interesa para después trasladarlo a otro tipo de textos que no sean de los toros, por ejemplo. Pues bien, resumiendo, este tipo de textos son mucho más formales y arcaicos. Vamos a ir viéndolos. Y como siempre, lo que haremos es la lectura de un texto junto con su comprensión lectora. Después yo explicaré las cosas que quiero que estudiemos. Y por último, unos ejercicios para ponerlo todo en práctica. Esta vez no se ha añadido un adjunto con la gramática porque no la hay. No hay gramática, es todo vocabulario y esto ya os lo iré diciendo yo, y además en uno de los ejercicios que incorporo la solución de los ejercicios será la gramática que tenéis que estudiar. Entonces ya está, ya lo tenéis. Pues vamos a ello, empiezo a leer el texto, ¿de acuerdo? A la de 3 empiezo. 1, 2 y 3. El arrojo de Rocarrey sobrecoge a Pamplona. El joven Rocarrey ha vuelto a Pamplona dispuesto a convertirse en el rey de la fiesta y acaparar todos los premios que en Navarra han sido. Y a fe que lo lograra, porque ha ofrecido una sorprendente lección de valor, arrojo, seguridad y desprecio del riesgo. Emocionó a los tendidos y cortó las 2 orejas de su primer toro tras 2 volteretas de las que te dejan el cuerpo en guardia. Y una actuación espectacular, no tanto por su profundidad como por su seguridad, confianza y la búsqueda desesperada del triunfo. Este torero acaba de comenzar su carrera y parece un veterano. Tiene mucho que limar en su técnica torera, pues tiende a ejecutar las suertes con escaso tino a las normas más clásicas. Cita en línea recta y se le nota influencia de las figuras modernas. Pero amigo, en lo que respecta al valor es una sorpresa continua. Consigue poner el corazón de los espectadores en un puño y se gana con todo merecimiento el favor de la plaza. Eso le ha ocurrido hoy, miércoles. Se hizo el amo de Pamplona en cuanto se abrió de capa. Obligó a las peñas a guardar silencio, lo cual es mérito grande, y triunfó con todo merecimiento. Arboladura para regalar portaba en el primero de su lote, al que recibió con un abanico de verónicas, gaoneras y una larga. Corretón y distraído en los 3 tercios, no fue toro de carril y demostró un molesto genio que dio, si cabe, más emoción a la labor del torero. En un quite portafalleras se ganó el primer revolcón por pisar el terreno inadecuado.
Por estatutarios comenzó la labor con la muleta, asentadas las zapatillas en la arena, corroborados por un pase por la espalda y otro del desprecio, razones suficientes para entender la motivación del torero. Continuó por la derecha con mando y serenidad y, a la segunda tanda, el animal lo empaló por la pierna derecha, lo revolteó con violencia. Continuó más valiente si cabe, entre el entusiasmo general y acabó con ajustadas manoletinas rubricadas de rodillas y el público totalmente entregado. Mató mal, pero ese pequeño detalle no tiene mayor importancia en esta tierra. Más reposado ante el sexto, se reservó con el capote y lo intentó el tercio final ante un toro que repetía con tanta nobleza como sosería. El animal se rajó pronto y a la labor del torero le faltó la emoción necesaria. No pudo redondear su exitosa tarde, pero quedó constancia de que es torero a tener muy en cuenta. También destacó Miguel Ángel Pereira, más entonado que en otras tardes importantes de la presente temporada. Noble y clase derrochó su primero, al que muleteó con largura, hondura, templanza y gusto, especialmente en una tanda por hermosos naturales. Al intentar un molinete, dudó un segundo y sufrió una acogida impresionante que no tuvo mayor consecuencia. Falló con la espalda y voló. No desentonó ante el quinto, también noble y repetidor, y otra vez falló la hora de la muerte, y su afinado paso por esta feria quedó vacío de trofeos. Intentó Castella enmendar ante el cuarto y su deficiente actuación con el primero, con el que no se entendió. Muchos pases, una faena interminable, pero insulsa, muy destemplada. Mejoró con su segundo, noble como los demás, y tras los pases cambiados por la espalda, destacó en algunas tandas aceptables, pero con muy escaso fondo. No está en su mejor momento de quien tanto se esperaba. Pues como veis es un texto bastante complicado. A mí incluso me cuesta leerlo, me resulta bastante complicado. Pues os voy a dejar un tiempo para que lo leáis vosotros, porque tal vez al escucharlo os habéis perdido muchas cosas que por escrito seguramente que son más fáciles de entender. Lo podéis escuchar un par de veces más, miráis las palabras complicadas y ya sabéis, tenéis un ejercicio de comprensión lectora. Lo hacemos y después le dais al play. No os preocupéis porque hay bastantes palabras que están relacionadas con el mundo del toreo. Son pases, es como cuando en el fútbol hablan de rematar o chutar. Son palabras que si no sabes de toros no tienes ni idea de lo que significa. Ya las iré nombrando. Pero el resto sí que lo deberéis entender o procurar. Y después, si no, lo trabajamos juntos. Pues venga, os doy un tiempecito, nos vemos en nada. Hasta ahora. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Así o bien? Bueno, espero que bien. Vamos a ver las palabras complicadas, ¿de acuerdo? En el texto he marcado las palabras que vamos a comentar, pero iremos comentando más cosas, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, está hablando de una corrida faenada sobre todo por dos toreros. El principal sería Rocarrey, que sale en el titular, dice: el arrojo de Rocarrey sobrecoge a Pamplona, sobrecoger es emocionar.
y el arrojo podría ser la valentía. En el texto se indica que se convirtió en el rey de la fiesta y que acaparó todos los premios de las corridas de Navarra. Acaparar significa acumular o almacenar. O sea, cuando alguien es un acaparador es que obtiene lo de todos los demás. En este sentido sería que este torero ha recogido más premios que los otros toreros. Los ha acaparado todos él. Todos han sido para él. ¿Por qué? Porque a pesar de ser joven, un torero novel, ha dado una lección de valor y arrojo. Arrojo hemos dicho que es valentía. Audacia, intrepidez o coraje serían sinónimos de arrojo. Y atención como dice que el torero era un valiente. Dice que tenía desprecio del riesgo, o sea, que era tan valiente que al riesgo lo despreciaba. ¿Veis este lenguaje tan épico que hay en este tipo de artículos? En el fútbol igual, a mí me da bastante rabia, pero es muy típico en el lenguaje deportivo. Dice que emocionó a los tendidos. Los tendidos, cuando habla de los tendidos es el público, la gradería, las gradas. Tanto fue así que cortó las 2 orejas. Y esto es cultural, no lo tenéis por qué saber. Cuando un torero es muy bueno, ha trabajado muy bien, el público pide las 2 orejas o el rabo. Y bueno, se ve que el torero se queda con las orejas que se le arrancan al animal y en ocasiones el rabo también, y se queda como de trofeo. Y bueno, en este caso, como fue tan buen torero, pues le cortaron las 2 orejas al toro. A pesar de haber dado 2 volteretas, hablamos en la anterior unidad que un revolcón era cuando el toro o el torero caían al suelo y daban vueltas en la arena. Una voltereta es exactamente lo mismo, pues seguramente el toro habrá impactado contra el torero y le habrá hecho dar 2 volteretas. De esas tan peligrosas que te dejan el cuerpo en guardia. Cuando alguien te deja el cuerpo en guardia es que estás como un policía, estás en tensión, no sabes qué puede haber pasado. En este caso porque peligraba la vida del torero. También indica que no actuó espectacularmente, pero sí que demostró gran confianza y seguridad. Indica que este torero tiene mucho que limar. Limar significa pulir, o sea, tiene mucho que todavía corregir, ¿no? O que aprender. Es un torero demasiado joven en su técnica torera. ¿Y por qué? Porque no ejecutaba con tino las normas más clásicas del torero. Tino es con acierto, con habilidad. Yo puedo decir, no tengo muy buen tino con la cocina. Significa que no soy buena cocinando, que no tengo la habilidad de cocinar. A mí lo que me pasa es que cuando tengo que incorporar los ingredientes no tengo mucho tino. A lo mejor le pongo demasiada sal o le pongo demasiado picante, etcétera. Eso es no tener tino o no atinar bien. Pero lo que sí que tenía el torero es la capacidad de poner el corazón en un puño, o sea, ponerte en tensión, es como si te estrujaran el corazón, porque te deja en suspense. ¿Desde cuándo? Pues desde que se abrió de capa, o sea, que desde que empezó la corrida, cuando se sacó el capote, que dijimos que el capote era la capa, ¿no? La pieza de tela de color rosa y amarillo que sirve para torear al animal. Y obligó a las peñas a guardar silencio. Las peñas son las agrupaciones de toreros. Yo puedo hablar de peñas futbolísticas, que cada peña pertenece a un equipo diferente, o por ejemplo las taurinas. En religión a las peñas le podríamos llamar cofradías. Son agrupaciones que ponen un poquito de dinero y que dan para ver los espectáculos. Son seguidores de algún equipo o de algún torero.
Después continúa el texto con esta frase: arboladura para regalar portaba el primero de su lote. Está hablando del toro. Creo que capeó a 6 toros en toda la tarde. Y el primero de ellos portaba una gran arboladura. Cuando algo es para regalar es que es muy grande. Por ejemplo, yo puedo decir: tengo felicidad para regalar, o sea, tengo mucha felicidad. O tengo trabajo para regalar, o sea, tengo mucho trabajo. En este caso tenía arboladura. ¿Y qué es arboladura? Pues es simple. Si miramos el diccionario de la Real Academia, arboladura indica que es el mástil de un barco, o sea, la parte, el trozo de madera donde se pone la vela. Claro, es un toro no es un barco, pero algo parecido al mástil de un barco son sus cuernos. Si dice que tenía arboladura para regalar, significa que tenía unos grandes cuernos. Es otro de las lindeces de este gusto por la épica en este tipo de artículos. Y ahora lo que os he señalado no es necesario que lo aprendáis. Dice que el torero recibió al toro con un abanico de verónicas, gaoneras y una larga. Esto son pasos de toreo. No tengo ni idea de lo que es, pero son pues las cosas que tiene que hacer el torero, son las estrategias, las técnicas del torero. Entonces, olvidarlo. Pues habla del toro, que no fue un toro manso, un toro de carril, y demostró que tenía mucho genio. Y eso dio más emoción y demostró que el torero era bueno. Otra expresión que viene del mundo de los toros y que no tenemos por qué entender: en un quite portafalleras. Esto también es el nombre de una técnica de torear. Miradlo por internet si queréis para ver qué tipo de paso es, pero más allá de una corrida de toros no lo veremos en ninguna parte. Se ganó del primer revolcón por pisar el terreno inadecuado. Un revolcón, os he mencionado antes, cuando un torero revuelca es que cae y da vueltas en la arena, en la tierra. O sea, que dio un paso, hizo una estrategia, pero ahí falló y se ganó uno de tantos revolcones. Después empezó con la muleta. La muleta es la espada. Es un tipo de espada que se esconde en la capa. Y más adelante habla de otra vez la técnica del torero, ¿no? Dice que dio pases por la espalda y eso tampoco lo necesitaríamos entender. Después que continuó por la derecha con el mando y la serenidad, tampoco lo tenemos que entender. Pero después más adelante dice, ya la segunda tanda, o sea, en el segundo turno, el animal lo empaló por la pierna derecha. Empalar es clavar algo a alguien. En este caso sería un sinónimo de cornear. Cuando el toro empala al torero es que le ha cogido con los cuernos. Te pueden empalar en un accidente también, no tiene que estar relacionado con los toros. Y lo revolteó con violencia, o sea que le dio vueltas con mucha violencia. Más adelante habla del sexto toro con el que estuvo toreando. E indica que el toro demostró nobleza, no sé a qué se refiere cuando dice que el toro era noble, pero bueno. Pero además sosería, o sea, cuando alguien es soso, en este caso el toro, es que no tiene sal, que no tiene alegría, a lo mejor era un poquito aburrido. Y más adelante se indica de que el torero no pudo redondear su exitosa tarde. Cuando alguien redondea algo es que le pone la guinda del pastel o le pone el broche de oro, o sea que en este caso hace toda la corrida perfecta. Y no lo pudo redondear porque el último animal dejó la corrida sin emoción. Más tarde se habla de otro torero, de Miguel Ángel Pereira, y dice que está más entonado que en otras tardes importantes de la temporada. O sea que
en esta corrida tuvo muchísimo más éxito que en todo el año, que toreó mucho mejor. Dice que derrochó clase. Derrochar significa gastar. En este caso no significa gastar o despilfarrar en un sentido negativo, sino todo lo contrario, que es como regalar. O sea, que regaló mucha nobleza, regaló mucha clase. Y que muleteó con largura, hondura y templanza. Muleteó es con la muleta clavársela al toro. O sea, clavarle la espada al pobre animal. Dice, eso es muletear. Con hondura y templanza. Cuando algo es templado es que es sereno y gusto, o sea, con clase. Y al intentar un molinete, que es algo también típico del torero, que tampoco vamos a estudiar, que es, pues, yo que sé, otra técnica, dudó un segundo y sufrió una acogida impresionante. Cuando un toro te coge o te pilla, es como que te empala con sus cuernos. También el toro en esta ocasión atrapó al torero. Pero bueno, no le pasó nada. Continuó toreando, pero falló a la hora de la muerte. O sea, no mató al animal con mucho tino. No estuvo afinado. O sea, que no fue agudo, no estuvo bien. Y esa fue la razón de que no tuviera ningún trofeo, ningún premio. Ella lo intentó enmendar ante su cuarto toro. O sea, enmendar significa corregir. Pero la corrida fue insulsa, o sea, sin sabor y destemplada, fría. O sea, que no fue un gran éxito. Mejoró con su segundo toro, pero bueno, no está en su mejor momento el torero Castella. Y ya está. Nada más. Espero que haya quedado un poquito claro. Igualmente, la mayoría de las palabras que hemos visto, vamos a ponerlas en prácticas en 2 ejercicios posteriores. Os explico un poco. El primero de ellos va a servir como gramática. Hay 10 palabras que aparecen en el texto y tendréis una lista de sinónimos. Tendréis que eliminar la única palabra que no es un sinónimo, sino todo lo contrario. Y en el segundo ejercicio os pondré otro artículo taurino y tendréis que colocar en los espacios las expresiones que sean adecuadas. Y bueno, lo que se trata es pues de acostumbrarnos a este tipo de textos e intentar ampliar nuestro vocabulario, nada más. No es un objetivo muy ambicioso. Pues ya está, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande, hasta luego, chao.